Bienvenidos a Marcas que Hablan TV por la señal de Venevisión. Contentos de poder estar con ustedes por esas conversaciones que tanto nos gustan de temas como marketing, emprendimiento, empresas, todo aquello que seguramente a través de historias de nuestros invitados, no las nuestras, usted va a aprender muchísimo para eso que está viviendo. Le saluda Robert Veiga, acompañado por Julio Montoya. Julio, ¿cómo te preparas? Así es, muy contento además, Robert, porque, como bien tú decías, no solamente es un contenido enfocado en lo que es el tema de mercadeo, de comunicación, de empresas, de negocios, sino algo muy importante que son las estrategias. Las estrategias y además cómo el entorno económico afecta esas estrategias, y por eso el día de hoy tenemos a un invitado súper especial, gran amigo de la casa además, Claro. Pero con una trayectoria, Reconocido. una experiencia, si quien no conoce, por favor, al señor Luis Vicente León, quien además de ser presidente de Data Analysis, pues con una cantidad además de empresas que asesora, de títulos además académicos, con trayectoria además también en la parte empresarial y también como profesor, autor de libros, etcétera, conferencista, pero bueno, que tiene una visual muy particular sobre no solamente cómo deben comportarse las marcas, las empresas, las organizaciones, sino también a nivel de inversión los empresarios. Y a nivel de marketing, creo que es un valor muy diferenciador de nuestro invitado, así que ya sabe, usted muy pendiente porque esto está arrancando. De esta manera le damos la bienvenida a Luis Vicente León a Marcas que Hablan TV. Bueno, y aquí estamos finalmente con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, pero además gran amigo, extraordinario profesional. Bienvenido, Luis. Un gustazo tenerte acá en Marcas que Hablan TV a través de la señal de Venevisión. ¿Qué tal, Luis? Encantado. Muchísimas gracias. Qué bueno estar aquí. Totalmente. Nosotros muy contentos. Además que hay mucho que conversar, mucho que hablar y bueno, sin duda mucha información que nos puedes brindar y que nos puedes dar a nosotros y a toda la audiencia. Luis, tú sabes que cuando te presentábamos algo que destacamos de tu carrera, más allá de, evidentemente, todo lo que has recorrido y que muchos conocen, es ese skill que tienes de poder conocer la empresa desde las empresas, ¿no? Quizás otros economistas no tienen como eso, incluso el marketing. ¿Lo ves así? ¿Has notado que esto permea y te da como una manera, una visión, una perspectiva diferente? Sí, bueno, realmente yo soy economista, pero mi especialidad es economía industrial, que es más empresa, es más empresarial. Independientemente de que vemos todos los temas del entorno, analizamos el entorno desde la perspectiva de su impacto en la empresa y en su toma de decisiones. Pero además, en mi vida personal, desde muy chamo, la verdad es que lo que me interesaba realmente fueron el desarrollo de proyectos, de Eres un emprendedor nato. Bueno, mira, sabes que mucha gente no tiene ni la más remota idea, pero porque además por todos los años. Tú lo dijiste muy elegante, experiencia, claro. Pero es viejo. O sea, después de tantos años, resulta que cuando yo estaba chamo, mi primera actividad recién graduado de economista era producir ropa interior para damas. En unos proyectos de maquila, en aquel momento eso estaba como de moda en el mundo, ¿no? Que las grandes compañías producían en otros países para poder ahorrar costos, impuestos, los temas de mano de obra más bajos, los costos, etc. Y nosotros arrancamos un proyecto de producción y yo estuve además vinculado a la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, de la cual fui presidente por casi 10 años. O sea, mi sector, de donde yo vengo, es el sector de ropa. ¿Y eso por qué? O sea, ¿cómo agarras la parte textil o la parte de ropa? Realmente vino... ¿Identificaste una necesidad? ¿Viste ahí? Tenías una novia que no sabe. Esta ropa interior está rota, mi amor. Si yo te explico cómo me presentaba, yo lo voy a decir, yo no sé, pero cuando la gente me preguntaba qué hacía en aquella época, yo decía que yo hacía el mejor negocio del mundo, porque yo hacía pantaletas. Claro. Es decir, que además para una marca internacional importantísima. Y yo decía que era el mejor negocio del mundo, porque si las pantaletas subían, yo estaba bien. Y si bajaban también. ¿Y cómo evoluciona luego de ahí
que viene después de la parte... O sea, ¿lo seguiste? ¿Tienes Claro. todavía esa empresa? No. La verdad es que metido en ese sector... ¿Qué edad tenía, Luis? Tenía 20 alguito, 20, promedio 23, 24 Pero años. Y ese ese fue fue tu primer negocio. tu primer negocio. O sea, tú arrancaste por allí así desde cero. Bueno, había trabajado estudiando, sí, había trabajado en banca, había trabajado en el Departamento de Estudios Económicos de la empresa Mendoza. O sea, había estado vinculado al tema Profesional, empresarial, claro. profesional. Pero ahí fue como el primer proyecto, digamos, más personal, ¿no? Emprendimiento. Pero luego eso estaba vinculado a la cámara. La cámara del vestido era la cámara que oye, organizaba todo el tema, por ejemplo, de materia prima. En aquella época el mercado estaba bastante cerrado. Importar telas, necesitabas permisos. No sé, era una cosa muy ruda. La gente cree que la economía con controles de precios, control de importación es nueva. En realidad, en los Sí, años sí, han 80 habido, eso sí, ya cualquier existía. cantidad, sí. Y bueno, la cámara era un factor sumamente importante. Y yo entré ahí también como en la parte profesional, ¿no? Primero como director y después como presidente muchos años. Y me vinculé también al tema latinoamericano. Yo presidí la Asociación Latinoamericana de Confeccionistas. Estaba muy metido en el tema textil, sobre todo el tema de confección, de ropa, ¿no? Y bueno, eso obviamente te obligaba al tema de mercadeo, al tema de marcas, Claro. porque era un sector, aunque era un sector industrial, pues es dentro del área de marketing uno de los más importantes. Sí, la moda siempre ha estado como líder en el tema de marketing, quizás en otros tiempos donde no era tan Claro. primordial para algunas industrias. Sí, en aquella época no era tan fuerte en masivo, pero ahí obviamente era un elemento fundamental. Entonces me entrené básicamente en la empresa. ¿Y el siguiente salto cuál fue, Luis? Bueno, yo ya directo de data análisis. Ya cuando yo terminé ni siquiera antes de terminar, apareció este proyecto, que era un proyecto, fue completamente casuístico, la verdad. A pesar de que yo estudié economía, pero también matemática, que me daba esa visión estadística, etcétera. Resulta que había una empresa que se llamaba Bene Consultores, que era como un hijo de una gran empresa de análisis de entorno que se llamaba Beneconomía en aquella época. Beneconomía tenía la parte de consultoría y esa empresa compró a una encuestadora chiquitica que era una encuestadora que se especializaba en exit polls, en las encuestas que se hacían a boca de urna. Bueno, hacía encuestas políticas, pero hacía encuestas de boca de urna y las hacía para otro canal. pero durante muchísimos años era el proceso de seguimiento político, etc. Y precisamente estaba fundada por un estadístico súper bueno, un tipo muy joven, que era espectacular, que se llamaba Aristides Torres, y él montó Data Analysis, pero a los 3 años murió muy jovencito. Y la viuda decide que tiene que vender, un negocio que ella no conocía, etc. Decide vender y lo compró Beneconomía junto con el otro canal de televisión. Y esos dos elementos montaron esa empresa. Y al final yo me incorporé después de que murió este estadístico. Bueno, siempre es grato conocer estas historias, Luis y Julio, porque es a través de las historias de las mismas empresas, de los venezolanos, que se puede conocer mucha historia del mismo país. Es así como se construyen, no son cosas aisladas. Vamos a seguir conversando con Luis Vicente León de Data Analysis y la conversa apenas comienza, así que usted no se vaya. Esto es Marcas que Hablan TV por Venevisión. De regreso en Marcas que Hablan TV, usted está aquí en Venevisión, pero además estamos con un gran amigo, Luis Vicente León, y hablamos un poco cuáles fueron esos inicios, Luis Vicente. Yo no sé cuántas veces has hablado de esto, pero para mí fue una gran primicia. Interesantísimo, además, claro. Buenísimo. No mucho, la verdad. Ahorita que lo estaba echando el cuento, decía, esto no es un cuento que yo nunca he hecho. Qué bueno, eso es parte de Marcas que Hablamos. Tú siempre decimos que las marcas tienen muchas historias de contar, y no solamente las marcas comerciales, fíjate en tu caso, las marcas personales, porque al final tú te has transformado y te has convertido en una marca personal en todo lo que es el tema de análisis, economía, y bueno, sin duda con Data Analysis y con tus proyecciones y con tus enfoques y perspectivas con respecto a lo que pasa en la economía nacional, internacional y en los negocios, ¿no?
Luego de que pasas o que entras en este tema de data análisis, y además porque una de las cosas claves que nosotros siempre somos fervientes predicadores y defensores de eso, el tema de la data, de la importancia que es entender lo que está pasando en el mercado y que muchas veces los negocios arrancan sin ningún tipo de idea de sus competidores, del tamaño de su mercado, de qué está pasando justamente en el entorno. Y es interesante, además que, bueno, tú lo digas no solamente porque tienes ese espíritu emprendedor, sino porque trabajas además Claro. y eres parte justamente de esa construcción. ¿Qué tan importante y qué tan vital es a la hora de arrancar un negocio el tema de los datos, del estudio, de la investigación? Sí, mira, yo te diría que una parte muy importante del éxito, por supuesto, es la creatividad y la pasión que el empresario coloca en ella. Eso no lo sustituye nada ni nadie. Ese es un primer elemento fundamental. Ni la inteligencia artificial. Nada. Es decir, la inteligencia artificial te ayuda. Es decir, la inteligencia artificial te da instrumentos, etcétera, pero no te puede sustituir, sobre todo, yo diría, la pasión. La pasión yo creo que es la gran variable, ¿no? Y que te busca y te lleva permanentemente a buscar alternativas para hacer negocio, porque el negocio no es un elemento estático. Es decir, yo te lo pongo otra vez como una anécdota personal, ¿no? Como de mi vida. Es decir, cuando nosotros montamos Data Analysis o la hicimos crecer, porque Data Analysis era como un pedacito chiquitico de Beneconomía. ¿Qué año fue eso? ¿Qué año entraste a Data Analysis? Eso es en el año 90. Okay. En el año 90. ¿Qué pasa? Data Analysis era más bien como el hijo chiquitico que se mantenía con la consultoría, etcétera, porque era bueno, una cosa de encuestas muy pequeña. Claro. De hecho, se compró como un site business, etcétera. Ahora, ¿cuándo se desarrolla y por qué crece? Se desarrolla y crece precisamente porque nosotros éramos consultores, no éramos unos encuestadores. Competíamos en un mercado de encuestadores que lo único que hacían en aquella época era producir data y entregarle la data a las empresas para que las empresas hicieran sus reportes, sus análisis. Ni siquiera analizaban, las encuestadoras solo producían la información. Pero nosotros éramos conceptualmente consultores. Beneconsultores se llamaba la empresa. Ese valor agregado. Entonces lo que hicimos fue tomar esa data, hacer análisis y por primera vez en Venezuela comenzar a entregar unos reportes que ahorita te parece obvio, una cosa como la mayoría de las cosas que revolucionaron algo, después de que lo ves en el tiempo te parece que... Claro. Oye, o sea, este cuadro lo hubiera podido hacer cualquiera, bueno, pero resulta que es un super cuadro que vale millones. Sí, a lo mejor ahorita cualquiera, después de que ese tipo lo creó y rompió todos los esquemas, hoy a lo mejor no era tan importante, pero en su momento sí. Nosotros, por ejemplo, empezamos a entregar la data que para nosotros era vital para las empresas. Como, en tu pregunta, creo que era el segundo elemento después de la pasión, porque para poder operacionalizar esa pasión, esa idea, la creatividad, tú tenías que tener información. O sea, tenías que saber para dónde voy, dónde meto mi producto, cómo lo desarrollo, cómo conecto al corazón de ese consumidor. Entonces, esa data normalmente venía de una manera muy primitiva, muy básica. Y lo que nosotros hicimos básicamente fue tratar de convertir eso en láminas. Hoy yo no me imagino un dato que no esté en lámina, claro, donde la gente pueda ver un pie, donde pueda ver tridimensional, cubos, o sea, una cosa naturalísima, pero en aquel momento eso no existía. Y como nosotros veníamos de la otra área, le incorporamos ese proceso a la presentación de información. Le metieron el marketing. Claro, la manera de presentarla, básicamente. Era la misma data. Es decir, era exactamente lo mismo que podían hacer tus competidores, pero presentado de una manera distinta, amigable, súper cool. En aquella época ni siquiera habían los super programas que ahorita, claro, incluyendo la inteligencia artificial. Todo el trabajo. Aquello era que tú tenías que hacer las presentaciones en unos programas, olvídate PowerPoint, y no sé, mucho antes. Harvard Graphics se llamaba el primer gran desarrollo que empieza a ser... Lo instalabas en disquete. Claro. El disquete. No, pero además, las presentaciones, porque entonces rompimos esquemas también en aquel momento diciendo que, bueno, no, yo no te voy a mandar el proyecto,
yo te lo voy a presentar. O sea, eso no existía. O sea, Procter, no sé quién, todas las grandes empresas en Venezuela tenían su departamento de mercadeo. No sé cuánto. Yo lo que quería era que tú le mandaras el dato. Claro. Pero nosotros no. No. Yo no te voy a mandar datos. Yo voy a presentar. Porque yo hice un trabajo, una presentación, un análisis. Yo quiero mostrarte lo que nosotros vimos. Después tú haces con eso lo que te da la gana, pero nosotros queremos interactuar contigo. Claro, esa era la innovación que siempre hablamos aquí, que no tiene que ser Tema de algo... innovación, Ustedes no sí. inventaron esto, es la manera simplemente... Algo el cliente estaba desatendido y Una encontraron nueva forma de esa, presentar. esa nueva Claro. forma. Y entonces, claro, cuando nos íbamos a ese proceso, ¿qué hicimos? Además, esto en esa época también, estoy hablando es que son muchos años, presentábamos con diapositivas, no, transparencia en proyectores. Sí. Después fuimos, de acetato, no, lámina de acetato. después la evolución tecnológica era que después ibas con unas cosas un poquito más, digamos, la presentación era un poco más pura, podías hacer con plotters las láminas en color. Es decir, Sí. todo eso fue evolucionando hasta llegar básicamente ya a que tú podías tener tus presentaciones en la computadora. Pero eso luego se hizo el estándar de mercado. Entonces, ¿a dónde voy? No voy al tema de qué fue lo que hizo que destacáramos en el mercado y nos convertimos en el líder del mercado viniendo. Habían empresas espectaculares que tenían 50 años ya de claro. acción. Pero claro, eran tradicionales. Claro. Nosotros rompimos ese esquema. Pero claro, a la vuelta de la esquina, ¿qué pasa? Que todos van a hacer lo mismo. Es decir, tú crees que te la estás Sí, comiendo claro. y resulta que a los 2 años todo el mundo está haciendo... copió el Entonces, sistema. Claro. Oye, la carrera en la vida empresarial es permanentemente ir buscando cómo Carrizo te separas de tus competidores para innovar. Esa Y diferenciación, si tú crees... Es el movimiento. Si tú crees que porque tú creaste algo ya está listo, olvídalo. Porque tú lo creaste, pues sí, puede ser que tengas una ventaja, pero a lo largo del tiempo simplemente se muere. Preguntémosle Y a Kodak. Si tú no estás completamente metiendo cosas nuevas, y hay que ver que es agotador. Sí, sí. Claro que sí. Totalmente, total y absolutamente. Oye, qué interesante eso además, porque fíjate, como dimos en uno de los puntos claves, que además es fundamental para los negocios, para las organizaciones, que es eso, es la innovación, es el movimiento. La constante. Totalmente. Es que siempre tienes que estar pensando en cómo me diferencio, en cómo, lo que tú bien dices, me desplazo justamente de la competencia. Y luego de que lanzaron o que implementaron justamente ese nuevo formato de entrega, de delivery, a los clientes, ¿cómo sientes que el tema de la data justamente permitió o lo fueron asimilando quizás las nuevas empresas, las marcas, como algo que ya era fundamental o es fundamental Sí, para tú tienes la toma de diferentes- decisiones? Está buena esa pregunta, Julio, pero vamos a dejar que la gente todavía lo procese un poco mientras vamos a una pausa. Esto es Marcas que Hablan TV Se nos va por el tiempo, Venevisión. se nos va. Luis Vicente León, siga con nosotros. Bueno, seguimos acá con Luis Vicente León en Marcas que Hablan TV a través de la señal de Venevisión. Conversábamos, Luis, bueno, un poco sobre la importancia entonces de esa recopilación de datos, entender un poco qué está pasando en el mercado. Y una de las cosas importantísimas era, bueno, siempre están entrando nuevos actores. Yo creo que hay una ola, y tú bien lo sabes también, Rob, desde hace unos años con todo el tema del emprendimiento. Pero bueno, muchas veces también esa data no siempre es tan fácil de acceder a las empresas pequeñas, a los negocios pequeños. ¿Qué le recomiendas o cómo, bueno, no solamente a nivel de importancia, sino también a nivel de accesibilidad a esa investigación, a esos datos? Tú como emprendedor, pero también experto en la materia, ¿qué le recomendarías? Sí. Exacto. ¿Cuál sería ese ABC, esas tres cosas que desde el inicio sería fácil para un emprendedor ir guardando y ir teniendo en cuenta como data? Fíjate, obviamente hay como diferentes niveles de sofisticación de información para la toma de decisiones. Por supuesto, las grandes empresas siempre han sido proclives al uso de información, un tema histórico. Más sofisticado, menos sofisticado. Ahora incorporando todo el tema de inteligencia artificial, Tecnología, sí, tecnología, herramientas etc. digitales. Pero las empresas transnacionales no toman ninguna decisión sin información. Las empresas grandes también se acostumbraron, digamos, a buscar data para tomar decisiones.
Ahora, en el ala de la pequeña y mediana industria y en los emprendedores, el tema obviamente es más difícil. Es más difícil porque la recolección de información, la investigación es costosa. O la gente cree que es muy costosa. Es costosa, en efecto, hay algo que tienes que invertir. Salir para un campo en toda Venezuela, pues cuesta dinero en cualquier parte del mundo, pero cuesta dinero. Y la gente siente que, cónchale, estoy empezando, ¿cómo me voy a gastar, no sé, X cantidad de miles de dólares en buscar información cuando prefiero una máquina o prefiero... Resulta que si tú te das cuenta, hay una información básica que es indispensable. La primera es, oye, revisar tu proyecto. No es la data de mercado, es la data financiera. Es decir, tú no debes entrar a un negocio sin entender cómo se comporta la data en tu negocio. ¿Cuáles son tus proyecciones de ventas? No, ni siquiera estoy hablando del mercado directo, sino, oye, tú tienes que ver cuánto invierto, cuál es mi capital de trabajo, cómo es el retorno de esa inversión. Buena aclaratoria, porque se cree que data era nada más como orientada a mercado, a marca. ¿Qué necesidades había en el mercado? y ¿Cómo el se empe- comportaba el consumidor? Pero es importante Y el saber. emprendedor Paso número no, uno. no le da Primer tanta ¿Qué dato. pasa dentro de la casa? El emprendedor no le da primer- tanta importancia. No, el primer dato es saber si ese negocio tiene sentido o no desde el punto de vista financiero. Y eso solo lo puedes ver en datos. Y son algunos que ahí sí puedes recolectar data que viene básicamente de reportes. Mucha gente no se da cuenta lo rico de la información. Hay mucha información pública. Por supuesto, en Estados Unidos y en Europa, tú tienes información en Internet que tú puedes recolectar, que tiene data de consumo, que ve cuánto se vende. Pero además, a lo mejor aquí no hay tanta como la puedes conseguir en otros países. Pero lo que sí hay es un montón de gente contándote historias como esta. Es decir, hay un montón de gente... Para eso, marcas que hay. Claro, gente que te está diciendo cómo le está yendo en su negocio, Claro. que está anunciando los nuevos lanzamientos, que hay información pública de las empresas que están en bolsa. Es decir, lo primero que tú tienes que hacer es mirar qué hay. Y es interesante, Luis, porque muchos emprendedores a nivel académico que estoy yo, definitivamente es un punto difícil encontrar data, pero falta que tú cambies la perspectiva y que quizás no encuentras exactamente la data que estás buscando, pero estás encontrando estas historias. Y además de repente hay una empresa o un emprendimiento que arrancó hace poco que también te da información, ese benchmark, ¿no? Sí, es lo que nosotros llamamos las variables proxy de tu información. Por supuesto que una empresa grande, con recursos, con plata, con historia, con departamentos de mercadeo, investigación, ella va a gastar plata en hacer esa investigación. Y por supuesto que te lleva una ventaja desde esa perspectiva. Pero cuando tú no tienes esa ni información ni plata, tú puedes usar cosas que se aproximan a la información que quieres. Y entonces, por ejemplo, hay estudios que nosotros hacemos para muchas empresas pequeñas que no son una encuesta grandota que tiene un montón de costos, etcétera, sino que son estudios cualitativos, lo que llamamos focus groups, entrevistas estructuradas, etcétera, que son infinitamente más baratas y rápidas, pero que te permiten entender, oye, qué es lo que está pensando tu consumidor o qué está haciendo tus competidores. Entonces, nosotros entrevistamos a un pequeño grupo, ya no es el mercado, ni estructurado, ni puedo proyectar con un porcentaje, pero puedo entender perfectamente, oye, ¿qué es lo que está buscando tu consumidor? Ese es el insight. ¿Cuáles son las marcas con las que voy a competir? ¿Dónde están comprando? ¿Qué variables lo hacen moverse a esa compra? Bueno, eso es una información riquísima para diseñar productos y estrategias de mercadeo. Salir a la calle. ¿No? Y a veces simplemente preguntarle a ese cliente que ya te compró, aunque sean pocos, porque sentimos Claro. que no podemos preguntar todo. Pues, por ejemplo, nosotros nos acostumbramos muchísimo con nuestros clientes, a pesar de que es como escupir para arriba. O sea, porque a mí me encantaría que me contrataran todo. Pero hay cosas que tú puedes conseguir incluso con tu propia estructura, incluso siendo pequeño. Por ejemplo, si tú tienes un vendedor en Oriente, un vendedor en Centro, un vendedor en Occidente, un vendedor en Caracas. Sí, 4 vendedores. Sí, esos vendedores tienen que ser... Esos son tus encuestadores. Aparte de darte, de vender, ellos tienen que ser una fuente de información para ti. Claro. O sea, por ejemplo, un vendedor tiene que tener un checklist
¿Por qué una empresa que tiene que ver que sea grande, mediano, chiquita, con que tú le des un checklist a tus vendedores que cuando llegan a visitar esos lugares donde ellos van, lo primero, uno, pana, tienes que saludar. ¿Te recuerdas? Te parece que es obvio, pero no. O sea, tú primero tienes que llegar, preguntarle por la familia al encargado, al dueño de la tienda. No puedes dejar de ser empático con el tipo que te va a comprar. O sea, es un ABC básico. Entonces la gente se olvida porque cree que eso va a ocurrir naturalmente. Pero resulta que a lo mejor el oriental, o sea, mi papá era margariteño, entonces sí, yo estoy seguro que mi papá llegaba ahí, iba a saludar, iba a abrazar, le iba a preguntar por su esposa, por sus hijos, se aprendía el nombre del novio de la... Pero si tú mandabas a mi mamá que era gocha, o sea, y tú le decías que ella tenía que ir a vender, ella entraba... O sea, decía, con su permiso. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Eso es, mire, ¿qué necesita? Claro. ¿Cuánto de este producto usted necesita esta vez? Es decir, no. O sea, tú tienes que entrenar básicamente el tema empático. Pero el segundo, ¿qué es? O sea, yo tengo que ver qué es lo que está pasando en esa tienda. ¿Dónde está mi producto? ¿Dónde está mi material POP? Está puesto. Claro, a veces ni siquiera preguntar, sino observar. Yo tengo que ver y lo tengo que anotar. Es decir, esa información es riquísima desde el punto de vista de mi estrategia después. Entonces, bueno, pero claro, la gente cree que el vendedor lo va a hacer de manera natural. No, lo va a hacer estructuradamente y eso se va a convertir en data. O sea, ¿cómo se convierte en data? Cuando ese vendedor me entrega la información. Oye, yo solo le voy a pedir, oye, lléname un cuestionario, hazme un checklist, dame no sé qué, y luego lo estructuro para tomar decisiones. Pero eso, cuando yo estructuro eso, ¿qué estoy haciendo? Generar data. Claro. La data no es solo, oye, ¿cuánto se vendió de relojes? Es eso. La data es sofisticada, pero hay data secundaria, proxy, etcétera, que para una empresa pequeña es muy importante en su toma de decisiones. Algo tan sencillo como que si tú compartes cómo es ese cliente ideal o ese buyer persona con el resto de tu equipo, con ventas, incluso con muchos otros, van a estar pendientes de si hay algún cambio y poder validar y ir adaptando estos cambios para poder seguir innovando. Claro. Después, obviamente que le podemos agregar a eso ya las cosas realmente sofisticadas. Nosotros podemos, por ejemplo, Data Analysis en este momento está saliendo al mercado con un panel que es un panel de compradores con inteligencia artificial. Que ya yo ahora puedo hacer dos cosas. Primero, yo a mi panel lo encuesto para saber temas de consumo y veo cuáles son sus variaciones en diferentes sectores, productos, marcas, etc. Pero es que además, si tú me llamas hoy y me dices, cónchale, yo necesito, hoy tengo urgencia de saber cómo reaccionaría el mercado a un incremento de precio de 10% en este producto. Y me da el precio. Resulta que yo puedo simplemente hacer la entrevista dentro de mi propio panel. Yo no tengo que ir a buscar hogares, yo tengo un panel de más de 3.000 hogares donde yo simplemente coloco la pregunta y puedo tener... automáticamente te genera la predicción y te genera el resultado. Eso cuando le quiero preguntar. Sí, pero es que además, como yo a ese panel le he hecho un montón de preguntas sobre precios, sobre productos, sobre marcas, la inteligencia artificial me ayuda a aprender. Entonces a veces le pregunto y a veces simplemente tengo que proyectar en función de lo que ese señor hace. Ya nos vas a seguir contando además sobre eso y sobre la implementación de la inteligencia artificial, además, justamente en estas herramientas que ofrece Data Analysis. Estamos conversando con Luis Vicente León, acá en Marcas que Hablan TV. Quédense ahí conectados que ya regresamos a través de la señal de Venevisión. Aquí estamos nuevamente en Marcas que Hablan TV a través de la señal de Venevisión con Luis Vicente León conversando pues de muchos aspectos, sobre todo lo importante pues de la data, de entender qué está pasando en el mercado afuera y además adentro de las organizaciones. Yo voy a hablar, muchachos, y no quiero, es de trayectoria, Luis Vicente, no estoy hablando otra vez de edad ni de mucho menos como... pero es que es interesante porque yo sí, en Marcas que Hablan desde nuestra otra plataforma, siempre he defendido que estamos viviendo una época que ha habido unos cambios exponenciales importantes, ¿no? Hemos vivido aquellos que estamos ahora trabajando muchos cambios. Y ustedes que tienen ya bastante tiempo en el mercado explorando data,
¿qué ha cambiado en la data? ¿Qué era importante antes o qué ha cambiado con ahora? ¿Cuál es la profundidad que se le da ahora a la data? Sí, ha cambiado muchísimo. Probablemente tiene el mismo objetivo, pero has aprendido a llegar al objetivo de maneras Ok. mucho más sofisticadas. ¿Qué quieres siempre conocer? Lo primero quieres conocer cómo está tu mercado. O sea, qué demandan, qué hay de oferta, cómo reaccionan a los precios. O sea, son las cosas básicas de la economía. Esas no han cambiado. Esas siguen hasta ahí, súper importantes. Pero las tecnologías, para poder llegar ahí, cambian dramáticamente. Desde ir a preguntar originalmente, oye, ¿compraría este producto a este precio? Que es lo que se te ocurre originalmente sobre el proceso. Hoy, ni siquiera le preguntas eso. Por ejemplo, ya es difícil que tú vayas a preguntarle a alguien si te compraría por este precio. Son modelos completamente sofisticados, modelos matemáticos, modelos estadísticos, que te presentan diferentes opciones. Conjoint análisis hasta modelos de vectores autorregresivos, modelos muy sofisticados de inteligencia artificial, donde, por ejemplo, yo te doy 10 cositas. Te muestro, mira, este producto, este precio, que escoja este o este. Te doy 2. Después te muestro otros 2 distintos. Después te muestro otros y otros y otros. Y te doy 10 opciones. El sistema, ya después de que tú le mostraste 10 cosas, sabe perfecto cuál es tu patrón de compra. Claro. Sabes cuándo reaccionaste negativo al precio. Sabes cuándo la marca fue más importante que el precio o al revés. Sabes cuándo te gustó una cosa más grande o una mediana. Cuándo te impactó el empaque o no te impactó. O sea, yo no te lo pregunté. Yo solamente te puse las opciones y en varias alternancias claro. y ya simplemente puedo conocer Ya tu por patrón. patrones, claro. Luego eso sí viene a un segundo elemento que es todos los estudios etnográficos. Yo creo que eso es lo más importante hoy. La gente cree que yo voy buscando simplemente el market share, cuánto compró, cuál es la marca. No sé. A mí lo que me interesa hoy es entender, oye, los sentimientos. Me interesa entender el momento en el cual tú decides una compra. Porque yo, más que solamente poner tengo que construir el valor de la marca. Y hago estudios de Love Mark y hago estudios de no sé qué. Pero en realidad, lo que hoy me interesa saber es cuál es el ánimo que debe tener ese consumidor en el momento en que se enfrenta a mi producto y al de mi competidor. ¿Y por qué? Bueno, porque ese momento yo lo tengo que construir en el momento, tengo que convertirlo en el momento de la verdad. O sea, en el momento en que él va a decidir. Claro. Entonces, ¿Cuál oye, se lleva? ¿cómo estás? O sea, imagínate tú un consumidor que está completamente deprimido, que se siente mal, el país lo siente en crisis, no sé qué. Y de repente yo voy a sacar una publicidad hablando de fiesta en la playa. Claro. Sí, hago un cortocircuito brutal. Es más personalizado. No, ahorita tengo que entenderte completo, pero además, luego también, para poder saber dónde pongo mi producto en el anaquel, tengo que ver cómo ese consumidor entra a la tienda. Los estudios más sofisticados, otra vez, ni siquiera le preguntan nada. Estamos grabando, estoy viendo cómo ese señor o señora entra en la tienda, dónde se queda y por qué. ¿A dónde dirige la mirada? Todos esos procesos. Pero ahora, además, con tecnología, yo puedo, por ejemplo, saber cuándo entró en su celular y yo puedo satelitalmente entender cómo hizo todo su recorrido. Yo puedo seguirlo completamente y saber exacto cuánto tiempo duró y lo puedo cuantificar. Pero además de eso, yo ya en un tema de marketing, yo puedo, una vez que él entró a esa tienda, yo le puedo hacer un mensaje run de publicidad cuando él está entrando al pasillo en donde yo tengo mi producto. Es decir, claro, hoy la investigación de mercado y el mercadeo es completamente tecnológico. Claro, incluso abordarlo después de ese tiempo. Es decir, cuando claro, vio un producto, no lo compró, pero después le dice, mira, ahora está en oferta. Aquel producto que tuviste en tus manos. Claro, entonces son estudios de shoppers, estudios actitudinales, pero sobre todo etnográficos. Es decir, oye, la gente no entiende lo importante que es saber si esa señora tiene 3 hijos, si dedica un montón de horas a sus hijos, lo lleva al colegio, lo lleva a las actividades extraacadémicas, etc. A una gente le puede parecer que yo quiero saber es qué producto compró.
Eso es lo último. Es decir, lo primero que yo necesito es saber. Claro, cómo piensa, qué siente, cómo se qué emociona. siente, cómo, Claro. qué hace, cuál es su día, cómo. ¿Por qué? Porque luego yo me tengo que conectar en esos momentos de la verdad para ella. Entonces, el etnográfico es probablemente el estudio más importante que se hace en mi estudio de investigación de mercado en este momento. Qué maravilla. Wow, maravilla. qué bien. Excelente. maravilla. Y han descubierto ahí en estos estudios, bueno, sabemos que las emociones al final es lo que mueve, cómo lo conecta. Y sin duda, por lo menos el tema, yo creo que en mercadeo, el tema musical es una de las cosas fundamentales. La música es como un elemento conector, ciertamente. Y bueno, son muchas cosas. La música, los colores, los olores, los lugares. Es decir, porque la gente tiene en su cabeza muchos recuerdos. Entonces tú lo que haces es activar algo. Tú lo que estás buscando es que el tipo sienta con tu producto placer, gusto, cariño. Claro. Es decir, tú estás Claro, que buscando la competencia- conexión y ganarle a tu competidor ¿A ti te gusta la sobre música? eso. Me encanta la música, pero además, por ejemplo, en música, tú tienes elementos que recuerdan cosas positivas, momentos estelares, igual que el olfato. Bueno, los jingles, por lo menos, fueron Claro. el de la estancia, el de Posetas Más. O sea, eso No, hay unos era- que son maravillosos. Epa, y eso no es solo en mercadeo convencional, también en mercadeo político. En los dos, esos recuerdos te activan muchas cosas importantes. Nosotros deberíamos aprovechar que tenemos a Luis Vicente acá para hacer el jingle. de Sería Marcas que muy Hablan. bueno para ver cómo conectamos ahí con la Porque gente. además sabemos que Luis no solamente le gusta la música, sino además sabemos que canta, toca. Eso no te lo esperaba. Nosotros hacemos nuestra investigación. Eso es parte de la Tocaba investigación. 4. Tocaba, sí, sí, sí. Todavía toco, pero ya no era. En aquella época sí, Lo- tú sabes, lo que era, era antes. era duro. Mira, vamos a ver, yo tengo casualmente acá. Qué casualidad. Siempre Qué lo cargo casualidad. conmigo. Siempre Julio tiene ahí. Ave María Purísima. Y nosotros vamos Ya a, yo ni me acuerdo de esa chica. vamos a aprovechar justamente para construir ahí con una letra que tenemos ahí. Ah, mira. Ay, Dios mío. Vamos a ver si qué sale de este jingle. Vamos a ver. Dios. Agarra ahí, No, Luis pero yo Vicente, no, a ver si- yo no soy capaz de hacer No, No, pero vamos tú, a sacar una idea. tú vas a sacar ahí una base como de música llanera. de música ya Un de. pajarillo, si ¿será? Y ahí arrancamos Julio y yo en un contrapunte. Vamos a ver qué Bueno, sale. sí sabe porque lo afina. Para que- Él no sabe, ya está afinando el 4. Vamos a ver si tenemos. Ah, no, chico, menos mal que no tocaba. La verdad que no tocaba. Vamos, Julio, lánzate, lánzate. A ver, vamos a lanzar una copla aquí. Si las marcas hablaran, ¿qué historia nos contarían? De seguro nos buscarían para tener su voz más clara. A ver. Soy el lord del emprendimiento y él el galán de los chistes malos. No miento con lo que hago porque lo hago con sentimiento. Sin duda no tengo el estilo de mi compañero ni sus pasos de flamenco, pero tengo lo mejor de este programa, que es esta voz que aquí les presento. Ahí juntos, vamos juntos. Vamos juntos. A ver. No importa si son empresarios, no importa lo que hagan, no importa si son buhoneros, que aquí está el mejor programa llamado Marcas que Hablan. Y con Luis Vicente León en la música y composición. Bien. Qué honor, qué honor, qué honor. Bien, Luis Vicente. Bueno, Qué divertido, chico. Menos mal que no tocaba, disfruté chavo. así. Oye, Yo no, tocaba. oye, Chico, no, sube. no soy muy claro si me acuerdo, bueno. ¿Cuál es tu canción favorita que siempre cantas o que siempre tocas? Ay, Dios. Hay un polo margariteño, ese era el que yo más cantaba. Que es muy que fue famoso. La concha dice en el mar, yo mantengo una riqueza. A ver, a A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí puedo, no Aprovechar sé. esto. La concha dice en el mar, yo mantengo una riqueza, una perla de belleza, con un brillo natural. Yo valgo más que el coral, que el diamante, que el rubí. Yo no me cambio por ti, pues yo valgo donde quiera y en regiones extranjeras allí me aprecian a mí. Dicen que hubo y no hubo nada, me voy
campo de madrugada me voy pa'l job porque el guayabo me tiene loco. Y usted lo mandó a poner, que si la pone la pague, si no la pone también, que si la pone la pague, si no la pone también. No llegué, no, tenía que afinar distinto, pero bueno. No, pero agarraste el tono Bueno, rapidito. vale. Luis Vicente, Vale. no, vale, encantado. Mira, Encantadísimo. Nada que afinar, porque yo creo que el trabajo, Luis Vicente, que haces, habla por ti solo. Estás afinando impecable. a las empresas y afinas con cada uno de tus comentarios, siempre oportuno. Disfrutamos mucho cada encuentro contigo. Y Marcas que Hablan TV es tu casa. Ojalá te podamos tener al menos una vez cada cierto temporada, tiempo, cada exactamente. temporada. Claro que sí. Estamos a la orden. Gracias por Muchísimas sumar a gracias. Venezuela y por siempre llenar de optimismo y de cosas buenas y data y Y seguir ser innovando. un ejemplo de Muy amable, profesional. muchísimas gracias. Claro que sí. Luis Vicente León con nosotros. Bueno, nos queda más que despedirnos, agradecer, por supuesto, la sintonía de todos ustedes. Esto fue Marcas que Hablan TV.